Tema 5. La pregunta clave de la escuela sabática para adultos. Lección 11. El conflicto inminente. Sábado 8/06/2024. Cortesía del Ministerio Conéctate a Jesús. Saludos, profe. Estamos listos para la dinámica de hoy. Lección 11. Para el 15 de junio de 2024, el conflicto inminente. Sábado, 8 de junio. Lee para el estudio de esta semana, Apocalipsis 14:7, 9, 12, 4:11, 13:1, 2, 12, 3:5, 17, 13, 11, 18. Para memorizar, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad, Juan 17:17. Texto del estudio. Existe un dispositivo médico relativamente nuevo llamado biochip o VeriChip, del tamaño de un grano de arroz, que puede implantarse en un paciente. El biochip contiene información sobre el historial médico del paciente, que puede obtenerse pasando un escáner externo por la zona donde se ha insertado el biochip o VeriChip. Algunos cristianos ven esto como parte de una conspiración para imponer la marca de la bestia. Para otros, la marca de la bestia tiene que ver con los códigos de barras en las latas de comida, o es un misterioso número en los billetes de dólar que supuestamente suma 666. Para algunos tiene que ver con la orden masónica, los Illuminati, los helicópteros negros de la ONU y las Naciones Unidas. El objetivo de la lección de esta semana es revelar el conflicto venidero en torno a la adoración. Satanás desafiará la autoridad de Dios intentando socavar la ley de Dios. Específicamente, el sábado se convertirá en el centro de un conflicto mundial en materia de adoración. Satanás odia el sábado porque odia al Creador. Utilizará la coerción, la presión y la fuerza para quebrar nuestro compromiso con Cristo. Habrá una colisión de creencias sobre el día de adoración verdadero y el falso. El llamado final de Dios es un llamado a la fidelidad a Cristo a pesar de la persecución, el boicot económico, la prisión y el decreto de muerte. El estudio de esta semana enfatiza la fortaleza de Jesús para ayudarnos a atravesar el conflicto final de la tierra. Elementos clave del estudio. Pregunta clave número 1. ¿Qué tema central se abordará en el conflicto final sobre la adoración en la tierra? Respuesta número 1. El conflicto final se centrará en la adoración y la observancia del sábado, que será el punto crucial del desafío de Satanás contra la autoridad de Dios. Citas bíblicas que respaldan la respuesta. Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz, temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:9, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 13:1, 2, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Apocalipsis 12, 3-5, 17, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 13, 11-18, después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Lección aplicativa para hoy. Hoy, la observancia del sábado representa más que un simple día de descanso,
Es un símbolo de lealtad a Dios y su autoridad creadora. A medida que el conflicto final se intensifique, enfrentaremos presiones y desafíos que intentarán desviar nuestra adoración y compromiso con Dios. Sin embargo, debemos recordar que la fidelidad a Cristo es nuestra fortaleza, y a través de Él, podemos mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en medio de la persecución y las dificultades. La clave es arraigarnos en la verdad de la palabra de Dios y confiar en su poder para guiarnos y sostenernos en los tiempos finales. El conflicto final del Apocalipsis. Texto de estudio. Pregunta clave número 2. ¿Cuál es el tema general del Apocalipsis en el conflicto cósmico entre el bien y el mal? Respuesta número 2. El tema general del Apocalipsis en este conflicto cósmico entre el bien y el mal es la adoración. El conflicto se centra en quien recibe la adoración, Dios, el Creador, o la bestia y su imagen. La adoración y la creación están indisolublemente unidas, y el sábado se convierte en un recordatorio eterno de nuestra identidad como seres creados y de la autoridad de Dios como nuestro Creador. Citas bíblicas que respaldan la respuesta. Apocalipsis 14, 7, 9. Versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 9, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Lección aplicativa para hoy. La adoración al Creador, que se expresa mediante la observancia de los mandamientos de Dios, particularmente el sábado, es un acto de lealtad a Dios. Esta lealtad será puesta a prueba en los últimos días cuando la adoración a la bestia y su imagen se impondrá por medio de coerción y persecución. El sábado, como símbolo de la creación, reafirma nuestra identidad como seres creados y nuestra lealtad al Creador. Este conflicto final destacará la oposición entre aquellos que siguen a Dios y aquellos que siguen a la bestia. Los creyentes serán llamados a demostrar su fidelidad a Dios, incluso frente a la mayor oposición y persecución. La fe de Jesús será crucial, proporcionando una fe profunda que confía en Dios aun cuando las circunstancias son difíciles de entender. Esta verdad nos ayuda a comprender la importancia del sábado y su papel en el conflicto final, mostrando la autoridad de Dios y nuestra obediencia a su ley. En resumen, el conflicto final es sobre la adoración y la autoridad. Los seguidores de Dios demostrarán su lealtad observando el sábado y manteniéndose firmes en los mandamientos de Dios, confiando en la fortaleza que viene de una fe profunda en Jesús. La crisis venidera. Texto de estudio. Pregunta clave número 3. ¿Qué experimentó la Iglesia del Nuevo Testamento y cómo se aplica esto a la Iglesia de Cristo del tiempo del fin? Respuesta número 3. La Iglesia del Nuevo Testamento experimentó persecución y oposición por causa de su fe en Cristo. Esta persecución incluía la expulsión de sinagogas, el odio generalizado y el sufrimiento por vivir piadosamente en Cristo Jesús. Estas experiencias de persecución se aplican a la Iglesia de Cristo del tiempo del fin, ya que enfrentará una intensificación de la persecución en la etapa final del conflicto cósmico, donde la adoración a la bestia y la marca de la bestia se impondrán mediante la coerción y la fuerza. Citas bíblicas que respaldan la respuesta. Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Primera de Pedro 4:12. Amados,
No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lección aplicativa para hoy. La persecución ha sido una constante en la historia del cristianismo, y la Iglesia del tiempo del fin no será una excepción. Al igual que en el pasado, los creyentes serán perseguidos por mantenerse firmes en su fe y su lealtad a los mandamientos de Dios. La profecía de Apocalipsis indica que esta persecución comenzará con sanciones económicas, prohibiendo comprar o vender sin la marca de la bestia, y culminará en un decreto de muerte para aquellos que se nieguen a recibirla. Para prepararnos para esta prueba final, debemos fortalecer nuestra fe y compromiso con Dios ahora, resistiendo cualquier compromiso con nuestras creencias, incluso en aspectos económicos. Debemos aprender a confiar plenamente en Dios y a seguir a Cristo, el Cordero, sin importar las circunstancias. Este compromiso nos ayudará a mantenernos firmes cuando enfrentemos la presión y la coerción de los poderes del mal en los últimos días. En resumen, la crisis venidera es una prueba de nuestra fidelidad a Dios y su ley, especialmente en lo que respecta a la observancia del sábado. La preparación espiritual y la firmeza en nuestra fe son esenciales para enfrentar y superar esta persecución, manteniendo nuestra lealtad a Dios y nuestra confianza en su promesa de salvación. Identifiquemos a la bestia. Primera parte. Texto de estudio. Pregunta clave número 4. ¿De dónde surge esta bestia y quién le da autoridad? Respuesta número 4. La bestia surge del mar y recibe su poder, trono y gran autoridad del dragón, que es identificado como Satanás. La bestia representa un poder religioso apóstata que se origina en Roma y se convierte en un sistema mundial de adoración. Citas bíblicas que respaldan la respuesta. Apocalipsis 13, 1, 2. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Apocalipsis 12, 3-5. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Mateo 2, 16-18. Relata cómo Herodes intentó matar a Jesús al nacer, una acción influenciada por Satanás a través de la Roma pagana. Lección aplicativa para hoy. La bestia de Apocalipsis 13 es un símbolo de un poder religioso apóstata que tiene sus raíces en la Roma pagana, que luego se transformó en la Roma papal. Este poder busca usurpar la autoridad de Dios y sustituir la verdad divina con decretos humanos. La identificación de la bestia no es sobre una persona específica, sino sobre un sistema de adoración y poder que se opone a las enseñanzas bíblicas y a la autoridad de Dios. La lección para nosotros hoy es estar alertas y firmes en nuestra fe, discerniendo entre la verdad de la palabra de Dios y las doctrinas humanas que se presentan como divinas. La fidelidad a Dios y a sus mandamientos es crucial en tiempos de engaño y coerción. La observancia del sábado, como símbolo de nuestra lealtad al Creador, se convierte en un punto central en este conflicto entre la verdad divina y la falsedad. Pregunta clave número 5. ¿Qué palabra clave se utiliza para identificar el poder de la bestia? Respuesta número 5. La palabra clave utilizada para identificar el poder de la bestia es blasfemia. Citas bíblicas adicionales que respaldan la respuesta. Apocalipsis 13, 1 y 6. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Juan 10:33. Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Lucas 5:21.
Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Lección aplicativa adicional para hoy. El poder de la bestia está caracterizado por la blasfemia, lo que implica pretender tener las prerrogativas de Dios y el poder de perdonar pecados. Es esencial que los creyentes identifiquen estas características en cualquier sistema religioso o autoridad que busque usurpar el lugar de Dios. Nuestra lealtad debe estar firmemente enraizada en las enseñanzas de la Biblia, reconociendo solo a Dios como nuestra autoridad suprema y el único que tiene el poder de perdonar pecados. Identifiquemos a la bestia. Segunda parte. Texto de estudio. Pregunta clave número 6. ¿Qué deberían decirnos estos cambios acerca de la rapidez con que los acontecimientos del tiempo del fin pueden venir sobre nosotros? Respuesta número 5. Los cambios en nuestro mundo pueden ocurrir de manera muy rápida y sorprendente. Estos cambios acelerados deberían recordarnos lo velozmente que pueden desarrollarse los acontecimientos del tiempo del fin, subrayando la importancia de estar siempre preparados y firmes en nuestra fe. Citas bíblicas que respaldan la respuesta. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13:12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Lección aplicativa para hoy. Los cambios y eventos mundiales pueden desarrollarse con una rapidez inesperada, como hemos visto en varias ocasiones históricas y contemporáneas. La profecía bíblica nos advierte que el tiempo del fin estará marcado por movimientos y acontecimientos que pueden ocurrir de manera repentina y drástica. La restauración de la influencia del papado y el creciente reconocimiento mundial del pontífice son señales de que los eventos proféticos están avanzando según lo predicho. Como creyentes, debemos estar vigilantes y preparados, cultivando una relación cercana y constante con Dios. Nuestra obediencia y lealtad a los mandamientos de Dios, en especial la observancia del sábado como un símbolo de nuestra fidelidad al Creador, son esenciales en tiempos de creciente engaño y coerción. Debemos fortalecer nuestra fe y nuestra paciencia, siguiendo el ejemplo de los santos que perseveran en la verdad y la justicia, sin importar las circunstancias adversas. Además, debemos ser conscientes de la importancia de mantenernos informados y discernir correctamente los eventos actuales a la luz de la profecía bíblica. La preparación espiritual y el compromiso con los principios bíblicos nos ayudarán a enfrentar cualquier desafío que pueda surgir repentinamente, asegurándonos de permanecer firmes en nuestra fe y esperanza en Cristo. La bestia que sube de la tierra. Texto de estudio. Pregunta clave número 7. Piensa en la inestabilidad política de Estados Unidos en la actualidad. ¿Cómo eso algún día podría conducir al cumplimiento de esta profecía? Respuesta número 7. La inestabilidad política actual en Estados Unidos podría allanar el camino para el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 13, ya que situaciones de crisis y desorden pueden llevar a la nación a adoptar medidas autoritarias. En un esfuerzo por restaurar el orden y la estabilidad, podría darse una mayor cooperación entre la Iglesia y el Estado, resultando en una imposición de prácticas religiosas, como la adoración impuesta a la primera bestia, representando la autoridad del papado. Citas bíblicas que respaldan la respuesta. Apocalipsis 13, 11-12. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Apocalipsis 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Lección aplicativa para hoy.
La profecía de Apocalipsis 13, 11-12 nos alerta sobre el papel que podría jugar Estados Unidos en los eventos finales de la historia mundial. La bestia que sube de la tierra, inicialmente pacífica y representada por principios de libertad, eventualmente hablará como un dragón y ejercerá autoridad opresiva. Esta transición podría acelerarse en tiempos de crisis política y social, cuando el miedo y la inseguridad podrían llevar a la aceptación de medidas drásticas que comprometan la libertad religiosa y política. La historia muestra que las naciones, bajo presión, pueden cambiar rápidamente sus políticas y principios. En tiempos de incertidumbre, los líderes pueden recurrir a estrategias de control más autoritarias. Esto puede incluir la unión de Iglesia y Estado, algo que va en contra de los principios fundacionales de Estados Unidos pero que está profetizado en las Escrituras. Para los creyentes, esta profecía es un llamado a estar espiritualmente preparados y a fortalecer su fe en Dios. La observancia del sábado, la lealtad a los mandamientos de Dios y una relación personal con Jesucristo serán esenciales para enfrentar los desafíos que vienen. Además, es crucial estar informado sobre los desarrollos actuales y cómo se alinean con la profecía bíblica, manteniendo una postura de vigilancia y preparación constante. En resumen, los tiempos de inestabilidad política pueden ser un precursor de cambios significativos que alineen a las naciones con las profecías bíblicas, llevando a una mayor persecución de aquellos que mantienen la verdad de la palabra de Dios. Mantenerse firme en la fe y en la observancia de los mandamientos será esencial para atravesar estos tiempos difíciles. Para estudiar y meditar. Pregunta clave número 8. ¿Cómo pueden los creyentes prepararse para resistir la presión de adorar a la bestia y su imagen en los tiempos del fin? Respuesta número 8. Los creyentes pueden prepararse para resistir la presión de adorar a la bestia y su imagen fortaleciendo su mente con las verdades de la Biblia, comprendiendo la voluntad de Dios según su palabra, y viviendo conforme a ese entendimiento. La verdadera adoración nace de una mente instruida por la palabra de Dios, de un alma transformada por su amor y de un corazón lleno de su espíritu. Solo aquellos que honran a Dios de acuerdo con un concepto correcto de su carácter, gobierno y propósitos, y que obran conforme a ese entendimiento, podrán resistir en el último gran conflicto. Citas bíblicas que respaldan la respuesta. Romanos 12:2, NVI. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Daniel 3. Relato de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, quienes resistieron la orden del rey de Babilonia de adorar la imagen de oro, mostrando una fe inquebrantable en Dios. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lección aplicativa para hoy. La preparación para los tiempos finales exige una dedicación profunda al estudio y la meditación de la Biblia. Los creyentes deben comprender y aceptar la voluntad de Dios tal como se revela en su palabra, no dejando que las opiniones de los sabios, las deducciones científicas, los credos o las decisiones de concilios ecuménicos influyan en su fe y prácticas religiosas. En tiempos de crisis y presión, solo una mente fortalecida por las verdades bíblicas podrá resistir la tentación de conformarse al mundo. El ejemplo de Sadrac, Mesac y Abed-Negó es una poderosa ilustración de la fe y la obediencia inquebrantable. Estos jóvenes hebreos se negaron a adorar la imagen de oro del rey de Babilonia, incluso bajo amenaza de muerte, mostrando que la verdadera adoración a Dios no puede ser forzada ni comprometida. Del mismo modo, en los tiempos del fin, los creyentes deberán estar preparados para enfrentar presiones similares y permanecer firmes en su fe. Las palabras de Elena de White nos recuerdan la importancia de sostener la Biblia como la única regla fija de todas las doctrinas y base de todas las reformas. En un mundo lleno de confusión y desacuerdos religiosos, los creyentes deben buscar y seguir únicamente el así dice Jehová antes de aceptar cualquier doctrina o precepto. Resumen. Para resistir las presiones del tiempo del fin, los creyentes deben fortalecer su mente con las verdades de la Biblia, vivir conforme a la voluntad de Dios y seguir el ejemplo de fidelidad y obediencia de personajes bíblicos como Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Sostener la Biblia como la única guía y no dejarse influenciar por las opiniones humanas es crucial para mantenerse firmes en la fe. Conclusión general. A lo largo de las lecciones estudiadas hoy, hemos explorado temas fundamentales del Apocalipsis y el conflicto cósmico entre el bien y el mal, centrándonos especialmente en la cuestión de la adoración y la identificación de las bestias simbólicas.
La comprensión profunda de estos temas es crucial para los creyentes que buscan prepararse para los eventos finales según la profecía bíblica. 1. El conflicto final del Apocalipsis. El mensaje del Apocalipsis resalta la adoración verdadera frente a la falsa. La adoración al Creador, simbolizada por la observancia del sábado, se opone a la adoración de la bestia. La llamada final es a temer a Dios y darle gloria, reconociendo su poder como Creador del cielo y la tierra. 2. La crisis venidera. El conflicto decisivo se manifestará en un tiempo de intensa persecución y coerción económica, donde la fe y la lealtad al Creador serán probadas. La Iglesia del tiempo del fin, al igual que la del Nuevo Testamento, debe prepararse para soportar pruebas y persecuciones, fortaleciendo su fe a través de la palabra de Dios y la obediencia a sus mandamientos. 3. Identificación de la bestia. La primera bestia de Apocalipsis 13 representa un poder religioso apóstata que surge de Roma y busca imponer su autoridad espiritual y secular. La segunda bestia, que surge de la tierra, simboliza un poder que inicialmente promueve la libertad pero que finalmente hablará como dragón, ejerciendo la autoridad de la primera bestia y promoviendo su adoración. 4. La bestia que sube de la tierra. Estados Unidos es identificado como esta segunda bestia que surgirá en un periodo de gran influencia y poder. La profecía indica que esta nación unirá la Iglesia y el Estado, promoviendo la adoración de la primera bestia y abandonando sus principios de libertad religiosa. Aplicación práctica. La preparación para los eventos finales requiere una dedicación total a la comprensión y la aplicación de las verdades bíblicas. Los creyentes deben estar dispuestos a resistir las presiones del conformismo y la coerción, buscando siempre honrar a Dios conforme a su palabra. La verdadera adoración nace de una mente instruida por la Biblia, un alma transformada por el amor divino y un corazón lleno del Espíritu Santo. El llamado es a no amoldarse al mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente, como se enfatiza en Romanos 12:2. Enfrentamos un tiempo en el que la fidelidad y la lealtad a Dios serán desafiadas, y solo aquellos que se fortalezcan con las verdades bíblicas podrán resistir en el último gran conflicto. Reflexión final. En tiempos de creciente inestabilidad política y moral, debemos recordar la rapidez con la que los eventos del tiempo del fin pueden sobrevenirnos. Es crucial vivir en un estado de preparación continua, sostenidos por la fe y la obediencia a Dios. La verdadera seguridad radica en una vida conformada por la palabra de Dios, y nuestra mayor tarea es mantenernos fieles a sus enseñanzas, incluso cuando enfrentamos las mayores pruebas. En resumen, las lecciones de esta semana nos llaman a una profunda introspección y a una dedicación renovada a vivir conforme a la voluntad de Dios, preparándonos así para los tiempos proféticos que se avecinan. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones o eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com